agosto del 2013. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Saludos a quienes nos ven a esta hora por nuestra señal de Ecuavisa Internacional y a quienes nos escuchan por Radio Centro en 97.7 FM en Guayaquil. Recuerda además que puede seguirnos en tiempo real a través de nuestra página web www.ecuavisa.com. Lenin, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefe, amigos televidentes. Un buen día para todos. Vamos con la información. Un grupo irregular de Colombia, aún no identificado, ingresó ayer a territorio ecuatoriano en la zona de Puerto Mestanza, en la provincia de Sucumbíos, y una patrulla del ejército ecuatoriano que vigila la zona se enfrentó con los irregulares, pues no acataron la orden de alto. Bueno, en este enfrentamiento murieron un soldado ecuatoriano y 5 guerrilleros. El combate duró varias horas. Hay 2 detenidos que serán entregados a la Fiscalía para investigaciones. Con 24 horas de anticipación, los militares ecuatorianos ya habían detectado la presencia de irregulares colombianos en nuestro territorio. Estaban en la cooperativa 18 de noviembre, sector Puerto Mestanza, en las riberas del río San Miguel. Pidieron refuerzos y actuaron 60 hombres del Comando Operacional 1 Norte, según el general Leonardo Barreiro, jefe del Comando Conjunto. A pesar de las advertencias de los soldados ecuatorianos para lograr su entrega voluntaria, los presuntos integrantes abrieron fuego con armas de grueso calibre, ataque que fue repelido con el uso progresivo de la fuerza en defensa propia por nuestras tropas. El teniente de infantería Diego Maldonado, de 28 años, recibió un disparo y perdió la vida, pero el combate siguió en la línea de frontera con otros insurgentes que atacaron del lado colombiano durante 5 horas. Así lo informó el general Edison Narváez, comandante de la 4ª División. Desde las 5:45 que se inició esta operación hasta aproximadamente las 10 horas que ha cesado ya el fuego de parte del lado colombiano. Allí resultó herido el cabo Raúl Montachana. Del lado de los irregulares hay 5 fallecidos, 4 hombres y una mujer, y 2 personas en custodia de los militares para ser entregados a la Fiscalía. Abriendo fuego con francotiradores y lanzando granadas de fusil en contra de nuestras tropas. Las tareas de recuperación del militar caído y del cabo herido tomaron varias horas. Esto es un doloroso ejemplo de cómo nuestros soldados de la patria ponen en riesgo sus vidas para defender la soberanía nacional. El oficial Diego Maldonado deja a una esposa y a su hija en la orfandad. Su cuerpo llegará a Quito al mediodía de este viernes, mientras el cabo Montachana se recupera en el Hospital Militar del Coca. La disposición del alto mando militar es reforzar las tropas en la zona y mantenerse para hacer un barrido, pues no se sabe si todos los insurgentes lograron pasar a su territorio o permanecen en el nuestro. Y anoche la ministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, respondió al alcalde Nebot en la controversia sobre el nuevo puerto de Guayaquil. La ministra afirmó que ese puerto está en estudio y que se construirá a la entrada del Golfo de Guayaquil, posiblemente en Chanduy, la provincia de Santa Elena, y que el canal de acceso al puerto actual debe ser dragado por el concesionario Contecón, que no lo hace por el alto costo que representa. Se refiere insistentemente en que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transportes, quiere sacar el puerto de la ciudad de Guayaquil. Si el puerto de Guayaquil sale del Golfo, evidentemente sale de Guayaquil y del Guayas. Y le hemos dicho claramente, el puerto está al final de un largo canal de 93 kilómetros que lo lleva pues a aguas muy tranquilas que son de un estuario, pero que lamentablemente con el crecimiento de la productividad y del comercio exterior, los barcos que deben entrar por este canal son tan grandes que el mantener el calado a la profundidad que requieren es inmanejable económicamente. Lo que estamos buscando es lo que él mismo dijo en su enlace, moverlo a un sitio más adecuado dentro de Guayaquil, y es lo que dijo claramente nuestro presidente. El puerto marítimo tiene que salir del Golfo. Se están haciendo estudios desde Pozorja, que es la entrada al Golfo de Guayaquil, ¿no?, hasta cerca de Chanduy, límite con la provincia del Guayas, porque ahí hay aguas profundas y ya se están haciendo los estudios para localizar el mejor lugar para el futuro puerto de Guayaquil. Ya está casi colapsado el puerto de Guayaquil con 22 millones a un puerto con una capacidad para 50 millones de toneladas anuales de carga. Y
está mintiendo al decir que el país, que el gobierno nacional, que Autoridad Portuaria no cumple con su contrato. Él mismo lo dijo en una intervención. Pero para el presidente no es urgente, en cambio, cumplir con la obligación del gobierno que consta en el contrato con el concesionario y dragar el canal de acceso a los puertos de Guayaquil. Esto no se acerca a la verdad. Conozcamos cuál es la realidad. A 9.60 es el contrato y a 9.60 lo hemos vuelto a firmar por 5 años más. Estamos cumpliendo a cabalidad como país. El que no cumple es el concesionario, que debería dragarlo hasta la profundidad de los buques enormes que ahora llevan la mercadería a lo largo del mundo. Y no lo hace porque el costo es económicamente inmanejable. Sería alrededor de $1.000 millones y si creciera aún más el puerto en el sitio donde está, la ciudad de Guayaquil con tantos camiones también colapsaría. Por su parte, el ex subsecretario de Puertos del actual gobierno, Alex Villacrés, cree que Guayaquil sí se vería afectado económicamente si se construye un nuevo puerto fuera de la provincia del Guayas. Explica que el proyecto del gobierno es a largo plazo y que aún está en estudio. Él es Alex Villacrés, fue gerente de Autoridad Portuaria y subsecretario de Puertos. Aclara que en materia portuaria es el gobierno quien tiene la competencia exclusiva, según la Constitución, y que lo que ha ocurrido es un malentendido. Está hablando del futuro, está hablando de aquí a 10, 15, 20 años, porque el informe en el cual se basa el presidente es un informe de un plan estratégico, ¿sí? De aquí hasta el año 2034. El puerto actual seguirá trabajando, pero va a estar colapsado. Después de 10, 20 años se necesita un nuevo puerto. Sin embargo, Villacrés, hoy dedicado a la cátedra, admite que construir un nuevo puerto fuera de la provincia del Guayas tendría un impacto en el sector productivo de Guayaquil. Sí se ve afectada la ciudad de Guayaquil porque Chanduy es un puesto que se encuentra a mayor distancia de Guayaquil que lo que se encuentra por Posorba. Se incrementa el costo de transporte terrestre. El ingeniero portuario asegura que dragar el canal de acceso al actual puerto puede ayudar mucho, pero incluso en ese sentido reconoce que el contrato firmado por el Estado con la concesionaria Contecom, que opera el puerto de Guayaquil, no se ha cumplido al pie de la letra. Porque no se ha dragado la entrada, ¿sí? En la entrada nunca se ha hecho ningún trabajo de dragado en 50 años de existencia del puerto. Sin embargo, el presidente Correa considera que dragar el ingreso al Golfo de Guayaquil no representaría mayores beneficios. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En contacto directo con Raúl Patiño, asambleísta de Alianza País por Guayas. El modelo de desarrollo de la administración Nebot. ¿Qué modelo es el que propone en cambio Alianza País? ¿De quién depende legalizar a los habitantes de Monte Sinaí? La polémica de Guayaquil, que deje de ser el puerto principal del Ecuador, lo vamos a revisar. También estará con nosotros René Yandún, asambleísta del Movimiento Integración Democrática, general en servicio pasivo. Las funciones específicas de las Fuerzas Armadas y el planteamiento del presidente Correa de reformar la ley de personal y la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, la reestructuración del servicio militar, la contribución de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Yandún tiene algunas observaciones a las propuestas. Y además, hoy estaremos con César Ricaurte, el director ejecutivo de Fundamedios, la Fundación Andina para la Observación y el Estudio de Medios. Su derecho a la réplica y el pedido de organizaciones que defienden la libertad de expresión en el mundo para que el presidente Correa consulte a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el cumplimiento de la ley de comunicación con la Convención Americana. En el ámbito de la política aparece una controversia que se ha convertido ya en pugna y que cada cierto tiempo se activa. Y es que desde el Movimiento País se analiza, así lo ha dicho la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, una reforma constitucional que abra las puertas a una reelección presidencial indefinida. A la hora de los argumentos, o para ser más preciso, de los discursos, se pretende novedosamente responsabilizar a los medios de comunicación de esto, así como al alcalde de Guayaquil, quien cumplirá 14 años en el cargo. Raúl Patiño, asambleísta de País, se encuentra en nuestros estudios. Abogado, muy buenos días. ¿No cree usted que lo primero que deberían hacer es preguntarle al presidente si ya cambió de opinión y ahora sí quiere reelegirse? Todavía no ha tomado una decisión, pero yo quiero partir de una realidad. Los ecuatorianos nos hemos quejado, y a veces no se recuerda la historia, que de 1925 a 48, 23 años, 23 gobiernos. Un año por gobierno.
Y en los últimos 10 años, antes de Correa, 7 gobiernos en 10 años. Era un barco sin rumbo, sin planificación, sin futuro. Ahora, pese a las diferencias que se puede tener con este gobierno, la gente reconoce que hay crecimiento, que hay desarrollo, que hay planificación, y por eso la gente está contenta por esta estabilidad. ¿En qué momento el discurso de que las múltiples reelecciones eran perjudiciales para la democracia porque fomentaban los cacicazgos y este otro argumento de que la acumulación de poder debía ser eliminada, evitada a través de la garantía de la alternabilidad en los cargos, en todos los niveles de gobierno, quedaron de lado? Se lo pregunto porque estos fueron los argumentos que se expusieron en Montecristi en el momento de limitar las reelecciones a que sea solamente una, es decir, 2 periodos. Este es un método ideal, pero cuando tú tienes en un país 64% de personas, en el caso de Guayas, que antes no votaban por Correa, y que en el transcurso de 4 años más de 580.000 personas que no votaban, implica que hay un fenómeno histórico, que la gente dice, yo puedo coincidir o no coincidir, pero quiero un gobierno que haga un cambio revolucionario, y en esas circunstancias se discute el tema, no se ha decidido. ¿Un fenómeno histórico o una coyuntura política? Porque yo le recuerdo que en las elecciones del 2009, cuando estuvieron pugnando por la alcaldía de Guayaquil Jaime Nebot y María de los Ángeles Duarte, sí, en esas elecciones ganó Rafael Correa en Guayaquil, pero María de los Ángeles Duarte perdió. Lo cual significa que hablando de fenómenos, sí, quieren un gobierno, todo lo que usted dice, ¿no?, que continúe haciendo su obra, pero también quieren un alcalde que continúe desarrollando lo suyo. Es que esa es la democracia, la gente premia y castiga. Por ejemplo, nadie puede desconocer, y la mayoría de los guayaquileños tenemos que reconocer, que la ciudad está más bonita, que está más ordenada, que hay más tuberías, que está lindo el malecón. O sea, uno no puede ser ciego. Pero ¿qué es lo que dice la gente? Yo no solo quiero tener una ciudad más bonita, sino que quiero vivir mejor. Esa es la única respuesta a que la gente reconoce que la ciudad está más bonita, pero en las últimas elecciones sacamos nosotros 16 asambleístas y los socialcristianos 4. Eso da un mensaje. Quiero una ciudad bonita, pero también quiero, como ahora recién por primera vez en 40 años, hay un hospital de 120 millones construyéndose en el Guasmo y otro hospital de 120 millones con 400 camas construyéndose en el norte. Eso nunca se había dado 40 años. La pregunta es, ¿usted no cree que los guayaquileños nos imaginamos un presidente trabajando en equipo con el alcalde y transformando Guayaquil en una ciudad no solo bonita, sino donde sería mejor? Ese es el sueño de los guayaquileños. Ese es un argumento mucho más sólido de aquel que se ha expuesto hasta este momento por parte de asambleístas de país, quienes señalan, como Jaime Nebot lleva 14 años, entonces ¿por qué razón el presidente Correa no puede hacerlo? Indudablemente quienes deciden este tema son los ciudadanos y ciudadanas. Mientras antes nos quejábamos que esto era una guerra continua, una guerra de poderes, un conflicto, digamos, interminable, ahora la gente más bien se está preguntando, ¿por qué no logramos la reelección para que la gente viva mejor en planificación? De tal manera que ese es un tema que antes no se discutía. Pero hay unas reglas del juego. Ustedes hicieron la Constitución, el pueblo las aprobó, y esas reglas parece que ya les están ajustando, les están quedando estrechas. Las reglas están ahí, mientras estén se cumplen, pero el pueblo también tiene derecho a decir, si yo creo que el presidente debe ser reelegido, puedo reformar la Constitución o las disposiciones porque estoy de acuerdo con eso. Y como ha ocurrido en otros países, puede perder también. ¿Eso significaría entonces que ustedes optarían por un referéndum y no por una enmienda para reformar a la Constitución? Hay 2 posibilidades legales. Yo personalmente creo que es mejor hacer una consulta que permita que la ciudadanía decida, pero hay 2 opciones legales, ¿no? Ahora, se ha criticado mucho desde país los 14 años que lleva Jaime Nebot en la alcaldía. Sin embargo, se ha guardado un silencio absoluto con respecto a aquellos funcionarios que son cercanos al régimen. Por ejemplo, Montgomery Sánchez, prefecto del Oro, lleva 17 años en ese cargo, o el alcalde de Ambato, Fernando Callejas, también miembro de país, quien lleva 3 periodos en el cargo. ¿Ustedes critican estas permanencias
¿O qué es lo que está pasando? Lo ideal, sin duda alguna, es que un gobernante pueda dirigir una ciudad o un país durante un par de periodos. Eso es lo tradicional. Pero hay excepciones en donde la ciudadanía dice, si está haciendo un excelente gobierno municipal o nacional, ¿por qué no mantenerlo? Entonces la democracia permite que la gente decida. Por ejemplo, le pongo un caso concreto. Nunca en la historia la gente había visto en cada barrio centros de salud, unidades de policía comunitaria, discapacitados atendidos, microcrédito, obra. Ahora, por ejemplo, la gente sueña con ir a la Isla Santay, con ir al Parque de Samanes, con ir al Malecón del Salado. Entonces, si la gente sueña ver una ciudad hermosa y donde hay mejores salarios, donde hay seguro social para las amas de casa, ¿por qué la gente dice, ¿por qué no voy a reelegir al presidente? ¿Por qué no voy a tomar una reelección de reelegir a cualquier alcalde? O sea, el sueño de la gente hay que respetarlo. Ahora, usted me decía hace un momento, Guayaquil está más bonita, pero no se ha atendido las necesidades de la gente. Perdón, no solo más bonita, más ordenada, más limpia. Si algo usted no me va a sacar nunca es un pelo de envenenado, ni de ciego. O sea, yo no puedo dejar de reconocer que la ciudad está no solo más bonita, más ordenada, hay más tuberías de agua, hay más tuberías de alcantarillado. En muchos sitios está colapsado. Usted va al ¿cómo se llama? La Trinitaria y están las tuberías, pero no funciona. Pero no puedes comparar lo que era la ciudad hace 20 años, eso tú no puedes dejar de reconocer. Hace 20 años, cuando usted estaba encabezando precisamente y exigiendo servicios básicos para muchos zonas pobres de Guayaquil que hoy ya los tienen, ¿no? Evidentemente. O sea, en otras palabras, antes la ciudad olía mal, porque ni siquiera se recogía la basura. Entonces tú no puedes dejar de reconocer el cambio, a menos que sea muy sectario. Yo reconozco el cambio, pero lo que sí digo es que si usted se va a la batalla del Tarque o al sur de Guayaquil, mira, hay dos parroquias, Jimena y Febres Cordero, tienen 1 millón de personas, y la parroquia Tarque tiene casi 1 millón. Ahí hay 2 millones de personas. Esos 2 millones de personas que la gente no se da cuenta, son las que votan. Por eso esa gente votó el 64% por la revolución, porque dice, sí, está más bonita la ciudad y más ordenada, pero queremos un vivir mejor. En una elección para asambleístas, sí, la gente votó en una mayoría importante por los asambleístas, pero estando Rafael Correa también de candidato, ¿habrá un endoso de votos? Yo simplemente creo que la gente quiere que continúe la revolución y reconoce que la ciudad está mejor, pero no solo quiere la ciudad bonita, sueña, digo yo, que trabajar en equipo en los 9 distritos, o sea, quiere una revolución por distrito. El distrito sur, el distrito de Febres Cordero y Jimena planificando presidente con alcalde, el distrito norte también, y el distrito del medio, las Guayacanes, Samanes, Alborada, Sauces, ahí hoy no hay planificación, falta hacer un hospital. O sea, la gente tiene derecho a tener esperanza a que esta ciudad no solo esté más bonita, sino esté mucho más agradable para vivir. Pero parecería ser que hay un problema de diálogo. Usted decía hace un momento, imaginemos a un alcalde dialogando y trabajando junto al presidente para sacar a la ciudad o empujarla hacia el progreso. A propósito de aquello, mire lo que está pasando con Monte Sinaí. ¿Ustedes realmente no habían caído en cuenta que se requería de una reforma legal para solucionar el problema de miles de habitantes de ese sector? Lo invito a escuchar lo que dijo el día de ayer aquí en Contacto Directo la asambleísta, su colega Cintia Viteri. Algo absolutamente fuera de la realidad, como lo de Monte Sinaí. Cuando fue el alcalde que durante 5 años le dijo, señores, ustedes tienen que hacer lo necesario para que esas tierras sean legalizadas, porque existe un pronunciamiento del procurador de ustedes, donde le impedía al alcalde trabajar o realizar legalizaciones en estas tierras. Tanto es así que ahora le dan la razón al alcalde. Están haciendo una ley para que eso sea posible. Ellos, con su desidia, tuvieron a toda esta gente sabiendo lo que tenían que hacer, esperando 5 años en absoluto abandono. ¿Qué pasó allí? No hay que ponerle pretexto a los problemas. Independientemente de las dificultades legales, ¿quién está construyendo el hospital? ¿Quién construyó las viviendas? ¿Quién hizo la vía de acceso? O sea, el gobierno no se andó con las ramas.
En ese sector que estaba abandonado 20 años, no de ahorita, no cuando estaba Correa, lo que hizo el gobierno es decir, hay un problema, vamos a hacer el hospital, vamos a hacer las viviendas, vamos a hacer los colegios de Milenio. O sea, usted va a Montesinaí y dice, oiga... sectores donde los terrenos eran, los terrenos en donde se construyó el hospital, donde se está construyendo el hospital, donde se han construido las escuelas, son terrenos del gobierno, ahí no tenían ningún problema, ellos estaban levantando infraestructura en tierras que les pertenecían. Pero ¿qué pasa con las viviendas de estas personas donde ellos lo que exigen es un título de propiedad? Ustedes no se lo podían dar, el municipio tampoco. Hay que reformar la ley primero para poder hacerlo. Se demoraron 5 años, 6 años en darse cuenta de esto. Pero usted se ha preguntado quién ha sido el único gobierno que le ha dicho no a los invasores. Durante 40 años esta ciudad, cada quien hizo lo que le da la gana. No quiero ni mencionar los nombres, porque todo el mundo lo conoce, los que invadían y hacían el gran negocio. Por primera vez en la historia se acabaron las invasiones. El que invade se va a la cárcel. No importa si sea amigo nuestro, si no sea amigo nuestro. Entonces, por primera vez dijimos no a las invasiones, vamos a legalizar y vamos a hacer obra, independientemente de los pretextos legales. Y eso es lo que la gente reconoce en el Monte Sinaí y en todo el norte de la ciudad, que eran más de 500,000 de personas que no eran atendidos y solo eran atendidos por el gobierno. Iniciábamos esta entrevista haciendo referencia a la pugna abierta que existe entre el partido de gobierno y el partido que administra la ciudad de Guayaquil. Una pugna con distintas aristas. Otra de ellas, el tema del puerto. Quiero invitarlo a escuchar ahora lo que dijo la asambleísta Cintia Viteri sobre este tema en este espacio. Que le quiere quitar lo que ya tiene, y se lo quiere quitar ¿de qué manera? Convirtiendo los puertos en puertos especializados y dejando a Guayaquil como un puerto para turismo y cabotaje con Galápagos, y quitándole la posibilidad que tiene y que lo sustenta en este momento de exportar banano, por ejemplo, de importar automóviles, porque para eso existirán otros puertos. Eso es quebrar a una ciudad que es eminentemente puerto. Es como decirle a un pueblo X pesquero que su actividad ya no puede ser la pesca y que se dediquen a tejer. Si están pensando hacer, como sí sabemos que están pensando hacer, un proyecto de vivienda alrededor del puerto, es cercarlo para terminarlo, de ahorcarlo y terminarlo. ¿Sabe cuánto le ha costado los pasados 20 años el dragado y el mantenimiento de los canales de acceso a los puertos de Guayaquil? 12, 23 y 23, 58 millones. ¿Sabe cuánto dice ese informe que costaría los próximos 20 años el mismo trabajo? 1.000 millones. Eso sí, definitivamente no es un modelo exitoso, es un modelo sospechoso que tienen que explicar. Y bien, ¿y cómo solucionar este problema que parece que se encuentra más en el ámbito de la dialéctica y de los discursos que de las realidades? La frase "están pensando" yo puedo decir cualquier cosa que usted esté pensando, pero la realidad es que todo el mundo puede acusar a Correa de cualquier cosa, menos que no sea economista y que sabe cómo el país se desarrolla. ¿Qué es lo que está haciendo? Simplemente cómo fortalece al puerto de Guayaquil como presidente guayaquileño para que haya un gran puerto complementario al que existe. O sea, ¿cómo va un presidente guayaquileño a quebrar Guayaquil? Eso es simplemente sin sentido. Como buen economista está haciendo las cosas para decir la gente es revolucionario, pero al mismo tiempo tiene más empleo, más bienestar. Lo único que va a hacer es, en el puerto de Guayaquil y en el cantón Guayaquil, está planteándose hacer un puerto que tenga mucha más capacidad para que se desarrolle la ciudad. ¿Sí ha cumplido el concesionario con el contrato en lo que refiere a los niveles de dragado en el puerto? Pero lo que se sostiene es que parece que tiene dificultades económicas para cumplir eso, pero lo que importa para mí es que eso todavía se está en discusión y se está haciendo una especulación, y lo que yo estoy convencido es que así como el presidente quiere que la gente disfrute del malecón del Salado, de las Islas Santay, del Parque Samanes, también quiere ver un puerto con mucho más capacidad de exportación en vez de menos capacidad de exportación. Eso no tiene ninguna lógica. Sin embargo, esto significa entonces que Guayaquil seguirá siendo la puerta de salida para los productos camarón, banano, vehículos, etcétera. Evidentemente, solamente que, como siempre ha sido, se comparte con lo que exporta Esmeraldas, con lo que exporta Manta, con lo que exporta Puerto Bolívar, pero nadie se le puede ocurrir fortalecer como el puerto, dejar de fortalecer a Guayaquil como puerto principal de exportación. Pero se comparten proporciones mínimas, ¿no? Sí, porque es más del 65% de Guayaquil, pero lo que yo le puedo asegurar es que si algo sueña el presidente Correa es hacer de Guayaquil una ciudad paradisíaca, y el puerto
es justamente una de las factores de desarrollo del país, y eso no hay la más mínima duda de que se va a continuar fortaleciendo. Son los criterios del abogado Raúl Patiño, asambleísta del Movimiento País y uno de los gestores del triunfo obtenido en la provincia del Guayas, el triunfo en cuanto a los candidatos asambleístas se refiere en las últimas elecciones. Son las 7:20 en Contacto Directo. En breve vamos a estar con René Yanduma, asambleísta del Carchi por el Movimiento Integración Democrática, general en servicio pasivo. Vamos a revisar las observaciones al planteamiento del presidente Correa de reformar la ley del personal y la ley orgánico de las Fuerzas Armadas. Regresamos con eso, quédese en nuestra sintonía. Cuando los abusos son acogidos por la sumisión, no tarda en convertirlos en leyes la potencia usurpadora, lo dijo Guillaume Malherbe, político francés. Son las 7:24 en Contacto Directo. René Yanduna, asambleísta por la provincia del Carchi y el Movimiento Integración Democrática y general en servicio pasivo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Estefanía. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Igualmente. Un saludo a todos los televidentes. Ayer un teniente del ejército ecuatoriano perdió la vida en medio de un enfrentamiento con un grupo armado ilegal de Colombia. Esto ocurrió en Sucumbíos después de que nuestros militares, al patrullar la zona, detectaron al grupo armado, les pidieron que se entreguen. Según el jefe del Comando Conjunto, ellos respondieron con fuego. Ecuador ha hecho ya un llamado a Colombia para que refuerce su zona fronteriza. ¿Qué otras acciones cree usted que se deben tomar para evitar este tipo de incidentes? Bueno, este tipo de problemas se vienen dando desde el año 98 y en el año 99 hubo una reunión entre los cancilleres de Ecuador y Colombia, tanto en el Congreso de ese entonces cuanto en la Cancillería, en donde se pusieron fechas en el que el gobierno colombiano hasta el año 2006 debía establecer las unidades militares colombianas a lo largo de toda la frontera sur de Colombia y indudablemente que se deberían crear tanto los centros, los CEVAV, que así se denominan, de San Miguel, cuanto del río Mataje, para que puedan ser controlados tanto por la fuerza militar colombiana cuanto por la fuerza militar ecuatoriana. Pero eso no se ha cumplido, sino única y exclusivamente por el Ecuador. Y Colombia, inclusive en el tiempo del presidente Uribe, nos calificó de porosos, indicando que era responsabilidad del Ecuador, que debíamos nosotros detener o sostener todas las maniobras militares de mala fe, que está realizando Colombia y conduciendo, guiando y empujando las fuerzas guerrilleras hacia el Ecuador. Por tanto, es una falta de cumplimiento y de responsabilidad del gobierno colombiano que no ha cumplido con sus compromisos. Y por eso también el llamado del Ecuador en el sentido de que Colombia tiene que resguardar mejor su frontera sur, que colinda con Ecuador. Ahora, pasando a otro tema, el gobierno ha propuesto reformas para hacer ciertos cambios a la ley de personal, a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Escuchemos algo de lo que ha dicho el presidente Correa. Nuestras Fuerzas Armadas deben ser parte de la vanguardia de la innovación en nuestro país, pero también de la superación de atavismos culturales que tanto daño nos han hecho. No pueden continuar anacronismos como el sistema de rancho, con comidas diferentes para oficiales y tropa, con diferencia en los utensilios, en la mantelería, en el inmobiliario y espacio físico de comedores. Diferencias odiosas. Debido a la anterior ley de defensa, cualquier herencia no reclamada iba a la Junta de Defensa Nacional y de ahí a las Fuerzas Armadas. Esto ha ocasionado que nuestras Fuerzas Armadas sean las mayores terratenientes del país. Gracias a la colaboración del Comando Conjunto, ya hemos empezado con la entrega de bienes inmuebles urbanos y rurales que no son usados con fines militares, para que otras instituciones públicas que sí los necesitan, los utilicen. Sobre lo primero, ¿hay que eliminar aquellas diferencias entre la tropa y los oficiales, desde las habitaciones a los utensilios? Tampoco considerarlos o calificarlos como atavismos o anacronismos, porque la institución militar, las Fuerzas Armadas como de cualquier país, tienen una organización vertical, una organización piramidal, una organización jerarquizada. Esa es la forma como tiene que seguir funcionando. Yo hago una pregunta a este momento
porque a lo mejor el señor presidente está mal informado o mal asesorado. ¿Qué es lo que acaba de suceder este momento en Sucumbíos? Allí, en pleno combate, ¿será que hay la distinción de alimentación, a lo mejor de descanso, entre oficiales y tropa? Definitivamente no. Cuando estamos en entrenamiento, cuando estamos en combate, es de la misma alimentación, es del mismo alojamiento, que a lo mejor nos toque dormir debajo de un árbol o debajo de unas ramas y tendido un puncho de aguas. ¿Eso será atavismo? ¿Anacronismo? Eso es igualdad de condiciones. En Fuerzas Especiales yo he trabajado por más de 18 años y el mismo alimento que se sirve la tropa se sirven los oficiales. Y esa es una costumbre que la hemos mantenido en Fuerzas Especiales y en las demás unidades militares que han considerado este trato, por un lado. Por otro lado, se dice que es ineficiente el servicio militar obligatorio y que se quiere ahora conformar un ejército o unas fuerzas armadas únicamente con reservistas. Quiero ir, asambleísta, si me permite, eso dentro de poco, pero para no perder la idea de lo que decía el presidente hace un momento. Él decía, el que las fuerzas armadas sean las mayores terratenientes del país, que esas tierras se tienen que entregar a otras instituciones públicas que necesitan más. Hay que aprovechar esos recursos. ¿Qué le preocupa a usted de eso? De ello sabemos que por ley, todas las donaciones que hacían los antiguos ciudadanos y hasta que se reformó la Ley de Seguridad y Defensa, se hacían las donaciones a la Junta de Defensa Nacional. Y por eso es de que las Fuerzas Armadas tenían algunos bienes. Pero hoy, de acuerdo a esta Constitución del 2008, indica que todo lo que no sean los bienes para apoyo o a la defensa nacional tienen que ser entregados al Estado. Por tanto, eso es lo que se está procediendo, eso es lo que se está haciendo. Pero si es que hay algo que cree el señor presidente que está de más, bueno, pues que se cumpla con la Constitución, que se cumpla con las leyes y que se siga el procedimiento correspondiente a fin de no perjudicar ni a las Fuerzas Armadas en sus centros y campos de entrenamiento, cuanto a la seguridad, al Instituto de Seguridad de Fuerzas Armadas, porque son bienes del personal, son aportaciones de todos los militares que hemos venido entregando año por año de nuestros salarios para que puedan tenerse esos bienes como parte del Instituto de Seguridad de Fuerzas Armadas. Sobre las tareas que deben cumplir los militares, ya se ha discutido el tema de que salgan a las calles también a combatir la inseguridad. El exministro de Defensa, el general Jarrín, decía que a la larga lo que se está haciendo es sustituir de alguna manera las políticas públicas por el empleo militar. Citaba, por poner un ejemplo, que en lugar de que haya una política clara sobre el uso de los cilindros de gas, pues es más fácil utilizar la fuerza militar para la incautación. Y hay riesgos, además, como ya ha ocurrido en otros lugares, de que los militares terminen inmiscuyéndose en temas políticos o partidistas. De hecho, porque la Constitución nos dice claramente qué es lo que debemos hacer las Fuerzas Armadas y qué debe hacer la policía. Nosotros somos encargados de la defensa de la soberanía y de la integridad territorial. Pero estamos cumpliendo, como siempre se ha venido apoyando cuando ha requerido la policía o cuando ya no ha alcanzado su capacidad operativa. En el sentido, por ejemplo, este momento estamos apoyando todo lo que es el programa Manuel Espejo. Estamos dando seguridad a todo lo que es el campo de la minería. Estamos dando seguridad a todo lo que es el asunto de oleoductos y poliductos, dando la seguridad. Estamos apoyando en todo lo que se relaciona a desastres naturales. Innumerables obras que son de apoyo y complementarias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para poder garantizarnos, para poder respaldarnos legal y jurídicamente, es necesario hacer esa reforma. Pero para hacer esa reforma en la ley
necesitaríamos hacer la reforma en la Constitución, en el artículo 158 y en el artículo 163. El artículo 158 de la Constitución al que usted se refiere dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos. Que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Y luego dice también que la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Ahora, ante la necesidad de ahondar más esfuerzos en la lucha contra la inseguridad ciudadana, ¿usted no cree que los militares, también recibiendo incluso todo tipo de preparación, tienen que aportar? Bueno, indudablemente que lo hemos hecho y lo estamos haciendo, o se ha venido haciendo desde muchos años atrás. Lo que pasa es que no existe la parte legal en donde diga en la Constitución, en las leyes, que habrán operaciones de apoyo u operaciones complementarias, además de lo que dice la Constitución. Y eso es lo que a lo mejor debería hacerse la reforma. Pero entonces a usted le preocupa más el tema de la reforma legal que las competencias, las responsabilidades que están asumiendo las Fuerzas Armadas. En ese sentido, ¿usted sí estaría de acuerdo? Si es que se legaliza, sí, porque caso contrario se está confundiendo qué es lo que debe hacer las Fuerzas Armadas para mantener la seguridad, la tranquilidad, el orden, la paz, que es una competencia netamente de la policía. Y desde luego se quiere a lo mejor mezclar lo uno con lo otro. Y hay algo más todavía terrible, que se quiere crear un organismo adicional que tiene que ser dependiente del Ministerio del Interior y que a lo mejor no es compatible ni con las operaciones y el trabajo que vienen haciendo Fuerzas Armadas ni con lo que tiene que hacer la Policía Nacional, y que eso pasaría a depender del Ministerio del Interior, en la que se establezca inclusive investigaciones, que no es la función de ninguna otra institución sino de la Fiscalía. Lo que quiero decir con esto es de que más bien se tiene que optimizar los recursos, se tiene que utilizar las instituciones que están establecidas, debidamente organizadas, debidamente entrenadas, jerarquizadas, y que lo que a lo mejor que haya que hacer algunos cambios indudablemente, pero que se nos quiera poner una fuerza encima con otros poderes, creo que eso no es conveniente para el país. Usted hablaba también de la preparación de los militares, del servicio militar. Escuchemos qué es lo que plantea, algo de lo que plantea el presidente. ¿Sería posible una defensa nacional basada mayoritariamente en reservistas permanentemente entrenados, como las tienen otros países fuera de la región, fuera de América Latina? Percibo que el sistema de conscripción es altamente ineficiente. Es necesaria una evaluación y revisión profunda del sistema de servicio militar. Hoy me dicen que los chicos conscriptos salen con un oficio, pero ese no es el objetivo del servicio militar. Analizar alternativas, como en lugar de un largo año de servicio, tener periodos más cortos, de 2 o 3 meses, con entrenamiento anuales, es decir, tener verdaderamente fuerzas de reserva, que en la actualidad prácticamente son inexistentes. General, hay que hacer una revisión del servicio militar. ¿Y qué piensa usted también sobre el acuerdo de los países miembros de la ALBA para impulsar una escuela militar de defensa regional? Dicen que será con orientación, y lo digo textual, antiimperialista, anticolonialista, anticapitalista. Firmaron de hecho un acta en Santa Cruz. Recordemos también que los miembros de la alianza habían anunciado además su retiro de la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de Estados Americanos. Es algo además con lo que no concordamos porque no hay una orientación clara. Primero, sobre los reservistas. Hay 3 tipos de Fuerzas Armadas en el mundo entero. La primera, que son profesionales con sus propios reservistas, que es lo que nosotros tenemos y que es lo más óptimo. Las segundas Fuerzas Armadas es lo que dice el señor presidente relacionado a la conformación únicamente de Fuerzas Armadas con reservistas. Yo pregunto, este momento, como estamos patrullando toda la frontera y en condiciones permanentes de alistamiento,
¿Podríamos hacerlo con reservas que tengan una preparación de 2 o 3 meses? Eso es imposible, porque allí se necesita para combatir profesionalismo y eso no se puede hacer. Sobre la conformación de la escuela, que tiene que tener una formación ideológica y desde luego con una capacitación militar y que permita a lo mejor ir en contra de las amenazas comunes. La pregunta mía es, ¿cuáles son las amenazas comunes que vienen de Cuba, que vienen de Nicaragua, que vienen de Venezuela, que vienen de Bolivia y que estamos acá? A lo mejor se quiere hacer una alianza de carácter militar para defender ¿qué? Si nosotros dentro del ALBA es un convenio absolutamente de buena fe y de aspecto económico y comercial, y que se quiera conformar una escuela exclusivamente para defender intereses comunes, desde mi punto de vista militar, desde el campo de vista geopolítico, lo veo innecesario e incoherente, porque no guarda los requisitos para conseguir los objetivos que se quiera formar este tipo de escuela. Son algunas de las observaciones del general René Yanduna, asambleísta por la provincia del Carchi, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias, asambleísta, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted. 7:38 a.m. Hagamos una pausa. Cuando regresemos estará en nuestros estudios César Ricaurte, el director de Fundamedios, la Fundación Andina para la Observación y el Estudio de Medios. Su derecho a la réplica, y además vamos a revisar la carta dirigida al presidente Correa para que consulte a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si la ley de comunicación cumple o no con los estándares internacionales. Regresamos con eso, quédese en nuestra sintonía. Adular para reinar es la práctica de los cortesanos de todos los absolutismos y de los bufones de todos los tiranos. Lo dijo Henri Frédéric Amiel, filósofo y escritor suizo. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, ha solicitado ejercer su derecho a la réplica ante una declaración que realizara en este espacio el secretario ejecutivo de Alianza País, Galo Mora Vid. Recordemos qué fue lo que dijo. Parece que la ley de comunicación ha golpeado tanto en ciertos espíritus que van a buscar los ecos fuera del país. Fundamedios y el señor Ricaurte han hecho una denuncia a través del señor Jorge Lanata en Buenos Aires contra el presidente, en el sentido de que el señor Gonzalo Rosero ha sido tan perseguido que ya renunció a Radio Democracia. Bueno, estuvo 15 días de vacaciones. Eso es mentir. Ha dicho que hemos reemplazado, por presión nuestra, el diario El Universo ha reemplazado su página de política por béisbol. Ofende a Guayaquil, ofende a los campeones de 1963, de los grandes beisbolistas ecuatorianos y de Guayaquil. La mentira no puede ser la que aupe la actitud política. Por lo tanto, yo he dicho, la crema y la nata de la mentira no pueden ofender al presidente de la República y menos al Ecuador. César, adelante con la réplica. Bueno, gracias Lenin por concederme este espacio. Mire, el señor Galo Mora se refirió al artículo, que no sé si lo podemos ver en pantalla, Ecuador, un anticipo de la ley de medios K. Ahí en el primer párrafo dice, ahora tienen una página de béisbol, te das cuenta, me dice, y repite una página de béisbol. La única declaración de Jorge Lanata que me atribuye es lo que comenzó desde entonces fue un periodo de total autocensura, le dice a Clarín César Ricaurte de la ONG Fundamedios. Yo quisiera saber de dónde saca el señor Galo Mora, que yo le he dicho al señor Lanata que ahora tienen una página de béisbol, ¿no es cierto? Y que luego lo de Gonzalo Rosero, que está mucho más abajo en el artículo. Es decir, no tiene ningún sentido, no tiene la única mención que hace el señor Jorge Lanata en este artículo cuando me entrevistó aquí en Quito. Yo no he ido a Buenos Aires, además, eso también es mentira. Jorge Lanata, como es público, estuvo aquí en el Ecuador haciendo un reportaje justamente sobre la Chevron, ¿no es cierto? Y el tremendo daño que ha causado en Amazonía. El único párrafo, la única mención que hace Jorge Lanata de la conversación que tuvimos es este de aquí, como mostré hace un momento. Lo que comenzó desde entonces fue un periodo de total autocensura. Y eso, Lenin, no es mentira. Eso usted, yo y todos los periodistas del país lo sabemos. Hay temor en este momento en las redacciones, hay mucho temor
temor en el periodismo por la vigencia de la ley de comunicación y por la política restrictiva del gobierno hacia la prensa que comenzó hace 6 años. Que me diga el señor Galo Mora dónde yo he ofendido al presidente diciendo eso. Yo estoy siendo descriptivo de la situación del país. Una sola mención que ha hecho Jorge Lanata de una conversación. Ahora, si el señor Galo Mora tiene la grabación de la entrevista, ¿no es cierto? Me han estado persiguiendo, me han estado vigilando, me han estado espiando y tiene la grabación de la entrevista que tuve con Jorge Lanata, que la muestre. Porque si no, queda como un mentiroso. Porque además, Lenin, es increíble que al señor Galo Mora le pregunten sobre la reelección presidencial y salga a mencionar a Fundamedios. Es realmente insólito. Y además con una serie de mentiras que no son nuevas, ¿no? Por ejemplo, se me atribuyó que yo he ido con una delegación de AEDEP a Bogotá, ¿no es cierto?, a pedir que la prensa colombiana se pronuncie contra la ley de comunicación. Le voy a mostrar mi pasaporte, Lenin. Mire, aquí está. Yo salí a Guatemala el 31 de mayo. Aquí está el documento. Yo salí del país el 31 de mayo a Guatemala. Aquí está el sello de salida, el sello de entrada a Guatemala. Regreso al país el 5 de junio y aquí está el sello de migración de Guatemala. Salgo de Guatemala el 5 de junio. Vuelvo a salir del país el 13 de junio. Aquí está. Y entro a Camboya el 15 de julio. Que me diga cómo físicamente es posible que yo haya estado en 2 lugares a la vez. Que me muestre el sello de pasaporte de entrada a Bogotá, Colombia. Se inventan a cada momento mentiras sobre mí y nunca me han dado el derecho a la réplica. Nosotros hemos pedido al gobierno nacional, a la Secretaría de Comunicación 7 veces, Lenin, 7 veces el pedido a la réplica, por la serie de cadenas nacionales con insultos, con mentiras que se inventan. Han tratado de inventarse una biografía sobre mí y nunca me han dado el derecho a la réplica. César, así que le agradezco mucho este espacio. César, más de 30 miembros de la Red de Intercambio Internacional para la Libertad de Expresión, IFEX, a la cual se pertenece también Fundamedios, resolvieron enviarle una carta al presidente de la República. Ahora, en este documento ustedes le piden al economista Rafael Correa que el país acuda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y solicite una opinión consultiva sobre la compatibilidad de la ley a los estándares desarrollados a partir del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta carta, esta comunicación, ¿qué objetivo tiene? Bueno, Lenin, como consta en esta comunicación, que como usted bien lo dice, fueron firmadas por 36 de las mayores organizaciones que protegen, monitorean y promueven la libertad de expresión en el mundo, es que se someta a la ley de comunicación voluntariamente, porque en esto no hay ninguna imposición de nadie. Se le está pidiendo muy cordialmente al presidente de la República que pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva, como lo han hecho muchos países. Costa Rica, Colombia han sometido legislación a la opinión consultiva de la Corte, que como lo señala, el nombre lo dice todo, es una opinión consultiva, no es obligatoria, de obligatorio cumplimiento. Pero sería muy importante saber que la ley de comunicación del Ecuador sí cumple todos los estándares que ahí sí nos impone la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual el Ecuador es suscriptor, de la cual el Ecuador tiene la obligación de cumplir todos los principios de la Convención. Entonces, sería muy importante saber si la ley de comunicación, si están tan seguros de que la ley de comunicación está cumpliendo los estándares internacionales acerca de la libertad de expresión, bueno, que pidan una opinión consultiva a la Corte y que la Corte se pronuncie. La Corte ha sido incluso elogiada por el gobierno ecuatoriano. Acaban de cumplir el fallo de Sarayaku después de más de un año de emitido. Bueno, entonces que sometan la ley de comunicación
a la opinión consultiva de la Corte. César, creo que todos estaríamos tranquilos. César, pero ¿por qué una carta pidiéndole al gobierno que solicite la opinión y no directamente una denuncia ante la Corte para que lo que ella resuelva sea obligatorio? Lenin, es que en el sistema interamericano los ciudadanos podemos concurrir a la Comisión Interamericana, es nuestro derecho, y esto es increíble que el gobierno ecuatoriano nos niegue ese derecho a concurrir a la Comisión Interamericana, pero no podemos concurrir directamente a la Corte Interamericana. Ante la Corte solo pueden concurrir los estados denunciados por personas ya por medio de procesos aceptados por la Comisión Interamericana. Entonces, lo único que puede pedir una opinión consultiva acerca de la ley es el Estado ecuatoriano. Teniendo claro esto, ustedes señalan en este comunicado, en esta carta, que esa opinión consultiva podría ser decisiva para otorgar definitivamente a la Ley de Comunicación del Ecuador una legitimidad que ahora está en duda. Pero César, ¿cuál es el peso real de esta duda? Parecería que ninguno, al menos para el gobierno. Ellos no dudan, ahí está la ley y no tendrán, es lo que han dicho, ningún tipo de resquemor en aplicarla. Lenin, en esto hay que tener una perspectiva más amplia. Yo creo que la ley de comunicación a nivel internacional no tiene la más mínima credibilidad, la más mínima legitimidad. Y esto es clarísimo. No hay un solo organismo de protección de derechos humanos que realmente diga la ley ecuatoriana cumple los estándares internacionales de derechos humanos y libertad de expresión. Yo creo que el gobierno ecuatoriano, aquí sí el gobierno ecuatoriano está quedando con su imagen internacional bastante dañada por la vigencia de esta ley. Incluso se ha citado que la ley uruguaya es una consecuencia de la ley ecuatoriana, lo cual no es verdad. Uruguay viene desarrollando una legislación acerca de la libertad de expresión muy interesante a partir de hace 5, 6, 7 años y que más bien promueve la libertad de expresión. No tiene nada que ver la ley uruguaya con la ley ecuatoriana. Entonces, más bien, yo creo que la legislación ecuatoriana acerca de comunicación es un modelo a no seguir, es el modelo contrario, el que se alejan, cualquier país democrático se va a alejar de ese modelo. Ahora, si el gobierno ecuatoriano está tan seguro de que realmente la ley ecuatoriana cumple esos estándares de protección de libertad de expresión, que la someta a la opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A este escenario hay que sumarle que la asambleísta María Augusta Calle solicitó que en el Código Integral Penal que se discute en el seno del Parlamento se incluya el delito de linchamiento mediático con una sanción de 1 a 3 años de cárcel para quien mate figurativamente a otra persona a través de las ondas radioeléctricas o las páginas de algún periódico. Agradecemos la presencia de César Ricaurte, son las 7:52 en Contacto Directo. Cuando volvamos después de una pausa en los deportes, vamos a conocer cómo les fue a los equipos ecuatorianos en la jornada de Copa Sudamericana y cuál podría ser el futuro del técnico de Barcelona, Gustavo Costas. En instantes, regresamos con esto, no se vayan. Deportes en Contacto Directo. ¿Qué tal, María Giselle? Barcelona, el único equipo ecuatoriano que queda eliminado de la Copa Sudamericana. Así es, Steffi, muy buenos días. Los clubes ecuatorianos Independiente, José Terán y Barcelona corrieron con suertes distintas en la última jornada de la Copa Sudamericana. Los de Sangolquí clasificaron en Venezuela, mientras que los toreros quedaron eliminados en su estadio. Juan José Barcia con el resumen. Con arbitraje del colombiano Adrián Vélez, en la localidad de Puerto La Cruz, Deportivo Anzoátegui cayó ante su similar de Independiente José Terán 2-0 y quedó eliminado del torneo surcontinental. Esta falta dentro del área sobre Junior Sornosa permitió que Fernando El Chique Guerrero anote la primera conquista para el conjunto ecuatoriano al minuto 19. En la etapa complementaria, el mismo Guerrero aprovecha este error defensivo del dueño de casa para eludir al golero adversario y con toque de
de derecha poner el 2-0 definitivo y con ello la clasificación del cuadro sangolquileño. Mientras tanto, en el Estadio Monumental, un deslucido Barcelona no tuvo mayor reacción ante el equipo Mineros de Venezuela, que liquidó el juego en el primer período y lo eliminó del certamen. A los 20 minutos, el atacante Richard Blanco, con este elegante sombrero, ponía el primer tanto llanero. 11 minutos más tarde, el mismo Blanco, con este zurdazo desde fuera del área, deja sin reacción a Máximo Banguera y sentenciaba el resultado. Independiente se verá en siguiente ronda con Universidad de Chile y Mineros hará lo propio frente a Libertad de Paraguay. El rival del Emelec será la Universidad Católica. La derrota ante Mineros no solo dejó fuera de Copa a Barcelona, sino que también puso en riesgo el puesto del estratega Gustavo Costas, quien prefirió no dialogar con la prensa al término del partido. Un desconocido Barcelona fue superado de manera contundente por Mineros de Venezuela. El cuadro amarillo careció de fútbol e ideas y más bien fue el pelotazo, las imprecisiones y el nerviosismo que se apoderaron del ídolo, lo que fue reprobado por los hinchas al término del primer tiempo. Similar panorama se repitió al finalizar el compromiso. Gustavo Costas está en el ojo de la tormenta, pues sus dirigidos no ganan desde el 30 de junio pasado. El argentino prefirió no emitir opinión sobre este mal momento. ¿Qué vamos a decir? Estamos todos muertos como todos. Y aunque la soga se rompe siempre por el lado más frágil, los futbolistas mantienen el respaldo a su técnico. El técnico creo que tiene espalda, el grupo sigue confiando en que tenemos cómo salir, pero el respaldo se lo tenemos que dar dentro de la cancha. ¿Hay respaldo total para el técnico aún con este resultado? Yo creo que entre nosotros los jugadores sí, por lo que sabemos de la calidad de humano que es Gustavo, así que tiene el respaldo total de todos nosotros los jugadores. Pese a ello, ha trascendido que la dirigencia torera habría dado una determinada cantidad de partidos a Costas para mejorar la situación futbolística. El saldo negativo no termina ahí, pues el volante Michael Arroyo resultó lesionado y fue llevado a un centro médico, producto de un traumatismo a nivel de sus caderas. Complicado el momento del Barcelona. Falta menos de una semana para el partido más esperado del año entre la Tri y los campeones del mundo. Y Guayaquil, sede de este evento deportivo, comienza a recibir a los protagonistas. Ayer arribó el cuerpo técnico de la tricolor. Paula Camposano con información. Alexis Mendoza, segundo entrenador de la selección ecuatoriana, arribó a la ciudad de Guayaquil junto con algunos integrantes del cuerpo técnico, antes del encuentro amistoso entre el actual campeón del mundo, España, y la tricolor. Un privilegio tenerlos aquí, poder enfrentarlos, ojalá podamos hacer una buena presentación y que todo sea en base a buscar el buen momento de la selección en víspera a lo que viene de la eliminatoria. Para este viernes está previsto que el técnico Reinaldo Rueda llegue al puerto principal en horas de la mañana, mientras que Cristian Novoa y Felipe Caicedo lo harán a partir de las 18 horas. El sábado llegaría al país Segundo Castillo, en tanto que Joao Rojas, Jefferson Montero y Renato Ibarra lo harían el domingo. La selección ecuatoriana entrenará en la cancha del estadio George Capwell, mientras que el equipo de Vicente del Bosque, que arribará a Guayaquil el próximo lunes a las 15 horas, realizará sus prácticas en el estadio Monumental. Por otra parte, los futbolistas nacionales que juegan dentro del país se integrarán a los entrenamientos con la Tri a partir de mañana hasta completar la plantilla el próximo lunes, luego de haberse jugado la 7ª fecha del campeonato ecuatoriano. A partir de hoy va a ser la reunión de los equipos, de los jugadores que juegan acá en el campeonato local. Hablando del campeonato local, empezarían a jugar este día sábado, domingo y lunes con el partido de la fecha, que es Deportivo Quito frente a la Universidad Católica el día de mañana. Con esto nos despedimos, nos vemos el día lunes. Steffi, Lenin. Gracias, María Gisela. Información deportiva, ya se estamos cerrando. Nosotros contacto directo, deseándoles que tengan un excelente fin de semana, Lenin. Un buen fin de semana para ti y para todos nuestros televidentes.